Alcides, ¿qué tal? Hola, director, ¿cómo vas? No, señor, viendo los movimientos políticos, ¿no? Efectivamente, al menos en Cartagena la noticia del día ha sido la designación oficialmente del partido de Roy Barreras, actual presidente del Senado, La Fuerza de la Paz. Es un acto que tuvo lugar en Bogotá en el que se presentaron a los diferentes candidatos que van a aspirar a las diferentes alcaldías en el país y entre ellos apareció el ex gobernador Dumek Turbay Paz. ¿Te parece que hay algún tipo de sorpresa? A ver, no, o sea, lo primero decir que en efecto fue un hecho político a nivel nacional el lanzamiento ayer de este partido. Ese partido ya existía, ya tenía personería jurídica por parte del Consejo Nacional Electoral, pero ayer se lanzó formalmente. No fue sorpresa encontrarnos con que la mayoría son santistas, porque es que de allí provienen la mayoría de los miembros de ese partido. Pero de pronto lo sorpresivo es el partido, ¿no? A ver, no, yo no me atrevo a decir porque es que Dumer viene el Partido Liberal, él es liberal sin duda alguna, y este movimiento, este partido Fuerza de la Paz es de liberales de centro, de tal manera que yo creo que eso no debe ser la sorpresa. La sorpresa fue para algunos que creían que ese aval iba a ser para otro candidato, o dicho de mejor manera, para una candidata, la doctora Meriluz Londoño. Es que tenemos que decir algo, fíjense que políticamente no lo habíamos dicho, usted sabe que nos toca hablar sobre lo que ya sabemos, lo que nos consta, en fin, pero nosotros teníamos la información de que la doctora Meriluz Londoño tenía, digamos que previsto contar con al menos 3 fuerzas políticas, cuales ella había tocado puerta y al parecer habían sido receptivos. Uno de ellos es la Fuerza de la Paz, un sector del Partido Verde y Colombia Justa Libre. Pues esto definitivamente por lo visto no se dio y para ellos seguramente fue sorpresa, claro que sí, pero yo no me atrevo a decir que lo de Dumek Turbay fue sorpresa, que tengo entendido que por ahí andan circulando algunas encuestas y usted sabe que los dirigentes políticos, sobre todo el orden nacional, yo diría que en todas partes, también en el orden local, se mueven por las encuestas. De tal manera que, además, por el tema del ideario, de la doctrina política, en fin, Sí, yo claro. creo que es sorpresa para muchos. Sí, claro. A mí lo que me llama la atención de todo el asunto es que de todas formas es un partido, integra el pacto histórico, con lo cual el doctor Dumek Turbay Paz tendría que someterse a las reglas de juego del pacto histórico, es decir, la consulta interna. Esta semana, fíjate que habíamos hablado de los chadorinos y de cómo se estaba manejando con algún grado de simpatía, digamos, entre ellos. En buenos términos se están manejando las relaciones. En el caso del doctor Dumek Turbay Paz, nunca ha militado en la izquierda, nunca ha hecho parte de estos movimientos, si bien es de centro izquierda, su origen en el Partido Liberal. Pero lo que sí vemos, aquello que observamos la movida del poder, es que en todo el país se está dando el siguiente fenómeno, que hay algunos petristas, aquellas personas que votaron por Petro, son simpatizantes del mismo, incluso algunos, caso particular de Cartagena, pudiéramos decir hasta sus nombres, son más petristas que la propia Verónica Alcocer, pero son personas que no tienen voto. ¿Y será que bailan igual? No, yo dudo que bailen tanto como ella, pero a donde quiero llegar es que fíjense, no tienen voto y los que hacen política saben que la política, sobre todo las elecciones, se hacen con votos y particularmente la de las alcaldías y la gobernación. En algunas partes se mueve el voto de opinión, claro que sí, pero no necesariamente usted lo vio con el uribismo y seguramente ocurrirá también con el petrismo, no es que estén 12 votos. Entonces, ¿cuál es el otro fenómeno? Además de ese tipo de personas que dicen que como son petristas, marcharon con Petro, apoyaron a Petro en algunas oportunidades, en fin, se sienten con el derecho a ser ungidos con los avales. Hay otros que están pensando en tener alianza con aquellos que verdaderamente tengan posibilidades. Y usted podrá ver, y hay miles de fotografías en ese sentido, está el hijo de Petro, Nicolás Petro, yendo a distintos departamentos, alzándole la mano a personas que son de los partidos tradicionales. Claro, en Córdoba le levantó la mano a uno de los ñoños, al hijo de un ñoño. Tranquilla a otro similar, y en fin. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que al parecer la apuesta de los directivos nacionales del pacto histórico es de tener, claro que en lo posible, candidatos propios, pero donde no se pueda, y creo que es el caso de la ciudad de Cartagena, donde no se ve una figura que despoye para que sea el candidato formal aquí, pues entonces buscan alianza. ¿Y con quiénes las hacen? Con aquellos que sean más afines. De tal manera que hay esa posibilidad y creo que por allí, en ese orden de ideas, se dio lo del doctor Dumek Turbay. Fíjese que a nivel departamental, lo que se ha venido hablando para el caso también de las aspiraciones del petrismo es de alianzas incluso con un dirigente conservador. Así es. Y eso no lo podemos negar. Es decir, es posible que no le guste a algunas personas, pero esa es la dura realidad. El pacto histórico es
es en la práctica un acuerdo entre diferentes, porque si fueran solo los petristas no hubieran obtenido la presidencia. Yo quiero decirle que hoy hablé con varios dirigentes petristas, personas más o menos que conocían dentro del petrismo, y ellos saben lo que se viene en ese orden de ideas. Yo creo que ellos son conscientes, porque además, Euclides, tenemos que decirlo, que no es que el doctor Dumer Turbay, estoy hablando con él y estoy hablando con el que se ha dado, incluso la verdad verdadera es que a mí no me sorprendió, pero tampoco es que yo lo hubiese vislumbrado. Yo estaba pensando que ese aval se iba a dar, como le dije, por el lado de la doctora Meriluz Londoño. Y entiendo que alrededor del doctor Dumer Turbay hay un sector de los verdes que se ha acercado a él, o él tal vez ha tocado las puertas de ellos, sobre todo aquellos dirigentes que estuvieron en su gobierno. De igual manera, el partido en marcha, usted lo reconoce, ¿no? Sí, señor, claro, el de Juan Fernando Cristo, y también dicen que la familia Liscano, y al menos en Santander lo dirigen los Aguilar. Exactamente, pues ese partido también al parecer ya está muy cerca del doctor Dumer Turbay, y se dice que un sector amplísimo de Cambio Radical, particularmente el senador Jorge Benedetti, y los liberales de centro, que son los que están recogiendo precisamente el doctor Roy Barreras con su nuevo partido, que son aquellos que se distancian del izquierdismo, y así lo dijo el doctor, se alejan de ese izquierdismo belicoso, en fin, se quiere separar de ellos, pero de igual manera, como ellos la llaman, la derecha goda, ¿no? Esa derecha que está mandada a recoger, según palabras de ellos. Y también metamos ahí al partido Dignidad. A mí me parece que Dignidad representa lo más rancio de la izquierda en Colombia. Lo digo abiertamente. Es posible, pero bueno, fíjese que hoy Dignidad, dirigido por el doctor Jorge Enrique Robledo, que salió ya con el Movimiento Ciudadano, el doctor Sergio Fajardo, montó toda una parte, ellos dos se unieron para unas posibilidades, y bueno, ellos estarán jugando, yo creo que también con el nuevo liberalismo, para armar una lista al Consejo y seguramente hacer alianza con otros sectores. De todos modos, vuelvo y solamente termino mi comentario diciendo que algunos de estos liberales de centro en Cartagena votaron por el doctor Humberto de la Calle. Y por lo que he podido saber, ya llamé a dos de ellos para hacer como un muestreo. Dos de ellos están dispuestos, claro que sí, a votar por el doctor Dumer Turbay Paz, porque es que un partido que se llame Fuerza de la Paz y que adicionalmente lo dirige alguien como el doctor Roy Barreras, que ha venido luchando, no justo no él, pero esto hace parte de su historia de vida, luchando por la paz de Colombia, pues alguna de esas personas la apuesta a ese movimiento. Me voy a atrever a hacer un vaticinio. Creo que de los chadorinos, el único que no se va a adherir a Dumer Turbay Paz es el concejal Javier Julio Bejarano. Yo creo que antes de lo que una moneda tarda en caer al piso cuando se lanza, Liner Campo termina donde el Dumer Turbay Paz, el señor José Galvez también terminará por allá, y Naucícrate Pérez Daud creo que también ya debe estar tocando la puerta del doctor Dumer. Bueno, son tus patrocinios, pero la verdad que yo no me atrevo a hacer esa apuesta contigo. Bueno, Carlos, pero pasemos a otros temas. Este fin de semana en Cartagena tuvimos un saldo trágico. En un momento dado llegamos a tener 3 homicidios en la modalidad de sicariato en 12 horas. Al final, si la memoria no me falla, fueron 5 homicidios en tan solo un fin de semana. También este fin de semana conocimos el escándalo de la compra de un avión para la policía que presenta un posible detrimento patrimonial de cerca de 12 millones de dólares. Y también a lo largo de estos días y de estos meses, también en los últimos meses, hemos conocido cómo desde la comandancia de la policía, desde la Dirección General de la Policía, se han ido bloqueando algunos ascensos por denuncias graves de violaciones contra los derechos humanos. Eso antes no se tenía en cuenta. En este nuevo gobierno son hechos muy determinantes a la hora de revisar la hoja de vida de un posible ascenso, y bueno, tienen en cuenta estos hechos para que no se presenten situaciones tan lamentables como las del pasado, las del famoso Rito Alejo y otros tantos. En Cartagena hay una particularidad. En el año 2020 tenemos cifras oficiales, ¿no? Las que normalmente se entregan en el informe de calidad de vida de Cartagena, ¿cómo vamos? 35 más que el 2019. En el año 2021, Cartagena presentó un incremento del 30%, y en el 2022 se habían registrado 125 homicidios más entre enero y abril, es decir, un 89% más que los reportados en el mismo periodo del año anterior, 66 casos más. Todo esto para decir que en el mes de diciembre supimos de la salida del general Zapata. En otros escenarios, he dicho, a Cartagena solamente llegan a ascender. El general llegó como coronel y se fue con su flamante título de general. Lo que está pasando ahora es que los homicidios han incrementado
estado se ha desatado una ola de inseguridad tan terrible que ya no se puede transitar Cartagena en ningún barrio. Los famosos barrios tenebrosos de los que hablaba este señor, el señor de la gorra, se extendieron por toda la ciudad. Da igual donde estemos hoy sentados porque hay homicidios en todas las ciudades, en todos los barrios de Cartagena y asaltos. Y sin embargo, lo que tenemos en Cartagena es a un comandante de la policía que fue el segundo al mando del anterior comandante. Yo quiero hacer una analogía, Carlos, no sé si me la compras. Eso es como si tú fueses hincha del Real Cartagena. El Real Cartagena viene perdiendo un año tras otro, en cada fecha pierde, lo golean, sacan al técnico titular y encargan al asistente. Francamente, es difícil de entender, sobre todo porque las cifras no avalan el desempeño ni del señor Zapata, que se fue con el rabo entre las piernas, pero feliz con su nuevo cargo, ni el del señor Parada, que está en este momento como comandante de la policía y no cumple ningún tipo de responsabilidad política. Fíjate, director, que a estos cargos se llega fundamentalmente por respaldo político, independientemente del esfuerzo, del conocimiento, de la trayectoria, se necesita el impulso político. Y quienes hemos trabajado de una u otra manera con congresistas sabemos cómo van en el desfile permanentemente al Congreso a pedir esos respaldos. Y entonces, ¿por qué no hay responsabilidad política del comandante de la policía de Cartagena, digamos, en este momento el señor Parada? ¿Por qué no responde políticamente? No da entrevistas, solamente llama a los medios con los que se siente cómodo. Debo decir que también en aras de la justicia y del equilibrio, yo particularmente no le he pedido entrevistas, pero es de general conocimiento que no da entrevistas. Quizá no da entrevistas porque las cifras no cuadran. El año pasado, en el mes de, no sé, un consejo de seguridad que se hizo, no sé si fue en mayo o en junio, las cifras de la policía no coincidían con las de la alcaldía y mucho menos con las del COSET. Director, en un hospital, si un médico mata a 2 o 3 pacientes, yo me imagino que se revisan las circunstancias, pero si el médico se le siguen muriendo los pacientes, dudo mucho que los puedan mantener. ¿Por qué se mantiene el comandante de la policía de Cartagena si no da resultados? Mira, Miguel, lo primero es que sí te compro la analogía, claro que sí, es totalmente certera. Nadie nombra a quien está asistiendo un director fracasado en el trato del mismo, por favor. A menos que tenga unas condiciones que no haya visto el ciudadano común y lo puedan ver sus nominadores, no es el caso al cual te estás haciendo referencia. Claro que las circunstancias de la ciudad de Cartagena son bastante complejas y son dignas de analizar, y tú vienes haciéndolo y te veo que lo estás haciendo con preocupación. Pero es exactamente lo mismo que viene ocurriendo ya por parte de la autoridad civil. Que bueno, la policía también es una autoridad civil, pero quiero hacer referencia a la autoridad del distrito. Está pasando exactamente lo mismo. Fíjate que no se están mostrando resultados en materia de seguridad y convivencia por parte de quien tiene esa responsabilidad en el distrito de Cartagena, pero la persona sigue allí. Además, no tiene ni la más mínima idea de la seguridad, pero está al frente de ese cargo por las razones que sean. Aquí alguien me dice, porque me han dicho con alguna frecuencia, que la inseguridad es igual en Barranquilla, en Bogotá, en todas partes del país. Pero es que uno se da cuenta que en esas ciudades los alcaldes están pretendiendo hacer los cambios del caso. Fíjate, en el caso de Bogotá, Claudia López tenía al frente de la Secretaría del Interior y Convivencia Ciudadana un experto en el tema. Sin embargo, ella consideró que no le estaba dando el resultado y lo sacó y lo cambió, no por su asistente, lo cambió por alguien que estaba fuera, al parecer, mucho más conocido. Y además se enfrentó, y además la alcaldesa Claudia López se enfrentó al comandante de la policía y le pidió resultados. Eso jamás lo hemos visto en Cartagena. Y se enfrentó incluso al presidente de la República en su momento, a quien le pidió colaboración en ese sentido. Y algo similar pasa en Barranquilla con Jaime Piñerejo. Allá también está un experto al frente del cargo. Pero ojo, es que si tú, como entre comillas, contradictor político del mandatario, criticas a uno de sus funcionarios, lo que estás haciendo es reafirmar, atornillar a ese funcionario en el cargo, porque no te van a dar la papaya de darte en bandeja de plata la cabeza a ese funcionario. Es un tema de, entre comillas, dignidad, pero dignidad mal entendida, porque aquí se trata de demostrar resultados, y eso no son necesariamente los que se vienen viendo, ni siquiera en materia de seguridad nada más, en ningún otro ámbito, pero particularmente en ese que es tan sentido para todos los ciudadanos. Sí, así es, director. De todas formas, esta semana vamos a tener seguramente un experto en estos temas de seguridad y también esperamos contar con la persona que presentó ante el Congreso de la República la reforma a la policía, el proyecto de ley para reformar a la policía y hacerla pues más cercana a los ciudadanos. Así que bueno, director, nos escuchamos mañana, pero más temprano. Pues no importa la hora, lo importante es que nos están escuchando y eso se está viéndose refrendado por parte de quienes han hecho los comentarios del caso sobre nuestro podcast en todas nuestras redes sociales.